¿Ustedes han escuchado la frase calladito te ves más bonito? Yo tengo un problema con esa frase. Antes de comenzar, solamente quiero decir que yo estoy perfectamente consciente de que la frase se utiliza mucho en el contexto en el cual una persona quiere decirle a otra de manera civilizada que por favor se calle la boca, puesto lo que está hablando son barrabasadas. Sin embargo, hay muchas personas, y es el caso que se está dando mucho a mi alrededor, que la utilizan simplemente para silenciar la opinión de otra persona. En ese contexto y con esas personas es que yo tengo un problema. En primer lugar, para aquellos que me conocen, no es sorpresa que yo soy una persona pseudo explosiva en el sentido de que si algo no me parece, si algo no me gusta o si entiendo que algo no está bien, créeme que lo van a saber. Algunas veces se me va sin filtro, pero la mayoría de las veces yo intento de que sea de la manera más calmada, tranquilizada y diplomática posible, porque uno no puede andar por la vida como un chivo sin ley, aunque el que haya arremetido contigo sea una hiena salvaje, un zoológico. Pero yo sé de experiencia personal que hay muchas personas que están cansadas y hartas de hablar y de hablar y de hablar para ver si logran un cambio en la situación política de su país, problemas en el trabajo, problemas en la universidad, con familiares, amigos, etc, etc, etc. Sin embargo, nadie nunca dijo, wow, nunca dije nada y la situación se resolvió por sí misma. Vamos a estar claro de algo. Hablar, obviamente, solamente, únicamente, no es la solución. Sin embargo, cuando comienzas a hablar, las ideas se van difundiendo. Las personas van ganando perspectiva de vida a través de otras personas. Las personas se van culturalizando. A través de difundir ideas, se van creando movimientos. Y de un movimiento se llega a una acción. En otras palabras, con hablar se puede comenzar a algo, se puede llegar a una acción. Sin embargo, lo que hay que tener muy pendiente es que no todas las personas están supuestas a pensar lo mismo. Por lo tanto, hay que ejercer mucha tolerancia, mucha paciencia y tener cuidado de no querer infundir en otra persona tu idea. Lo más que uno puede hacer, lo que uno se supone que debe de hacer, es llevar hechos factuales y darle contexto a las personas para que ellas mismas formulen su opinión. Es decir, tener cuidado de no querer de manera obligatoria infundirle tu manera de pensar a otra persona. Tú estás supuesto a pensar como debes de pensar, esa persona tiene todo el derecho y el libre albedrío de pensar como quiera pensar. Cada cabeza es un mundo. Ese dicho se oye muy cliché, pero es cierto. Actualmente no sé si es en el ámbito en que me muevo o las personas que me rodean y no precisamente las más íntimas, pero siento que muchas personas viven asumiendo y chismeando de lo que entienden una tercera sabe. Y para que estén asumiendo, chismeando de lo que yo estoy pensando, yo duermo con mucho más tranquilidad haciéndole saber a todo el mundo qué es lo que pienso. En resumen, calladito no te ves más bonito. Habla, inicia conversaciones. No arremetas con la otra persona, pero sí a saber tu punto de vista. Todo el mundo tiene derecho de comunicarse, de expresarse, haciéndolo de la manera más calmada y, de nuevo, diplomática posible. Pero creo que nos debemos a muchos temas y a uno al otro a no pagar con silencio muchos temas que meritan una conversación. Eso es todo. Me dicen Healing, este fue el video de la semana y tal cual dice el mensaje del video, me encantaría saber cuál es tu opinión. Así que déjamela saber en los comentarios de allí debajo. De nuevo, y como voy a decir en la mayoría de los videos, o los voy a dejar en la caja de descripción, las redes sociales en las que estoy en el momento son Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Yo estoy a punto de decir que yo no estoy en Snapchat. Y hablen, hablen mucho. No se queden callados. Jamás, no sean marre. Y hasta luego. Chao. Yo espero que el autofocus
me esté siguiendo y no me haga como la última vez que enfocó a la cámara de allá detrás. Enfoca. Se quedó aquí. Sí, no te preocupes, no te preocupes.